Hoy vamos a hablar del tema que se llama oraciones condicionales. ¿Qué tema es y por qué es importante? ¿De qué se trata? Bueno, es cuando yo quiero decir que, por ejemplo, yo quiero tener una casa, una casita, en Mallorca, ¿sí? Entonces yo puedo explicar por qué no la tengo o decir cuándo voy a tenerla. Entonces, yo puedo decir ahora, que si en futuro tengo mucho dinero, me compraré una casa en Mallorca. ¿Qué es lo que necesito para decir eso? Yo quiero decir que me compraré una casa en Mallorca, ¿verdad? Ese será el resultado. Me compraré una casa, ¿vale? En Mallorca. Entonces, la condición es muy real y se usa la palabra sí, si tengo mucho dinero, el resultado es me compraré una casa en Mallorca. Entonces, la condición es si tengo mucho dinero. Es una condición real. Aquí yo siempre uso, atención, siempre el presente. En la segunda parte, que es el resultado real, nosotros sabemos que podemos hablar del futuro usando el presente. O sea, decir lo mismo, pero me compro. Si tengo mucho dinero, me compro una casa en Mallorca, ¿verdad? Es lo mismo, pero lo importante es que aquí se use el presente. Vamos a ver qué otro ejemplo podemos hacer para la situación con la casa en Mallorca. Me compraré una casa. Voy a poner otra condición. A ver. Si vendo mi piso, el resultado será me compraré una casa en Mallorca, donde sea. Es una condición y ese es el resultado. Condición real y el resultado real. ¿Puedes pensar tus ejemplos de qué es lo que tiene que pasar para que te compres una casa en Mallorca o casa donde la quieras comprar, ¿vale? Y recuerda que después de sí siempre se usa el presente, ¿vale? Es el primer tipo de oraciones condicionales y aquí hablamos de cosas reales, que si pasa una cosa, después pasa la otra. Y después del sí usamos el presente y aquí en la segunda parte podemos usar tanto el futuro como el presente también para hablar del futuro. Vamos a ver otro caso. A mí me gustaría tener una casa en Mallorca, pero en realidad lo veo poco probable. Entonces yo en el momento de hablar de comprar la casa en Mallorca, uso el potencial. O sea, yo digo, me compraría una casa en Mallorca, pero yo sé que es muy poco probable, por eso uso el potencial. ¿Y qué es lo que tengo que poner después del sí? Me compraría
una cosa muy potencial, muy poco probable, pero probable, ¿sí? ¿Por qué no? Después del sí se usa el imperfecto de subjuntivo y entonces sería si tuviera mucho dinero, me compraría una casa en Mallorca. Entonces, es una condición. Y es un resultado, pero poco probable. Bien, es una condición muy difícil de realizar, pero sí es difícil de realizar. Entonces, se usa el imperfecto de subjuntivo en la condición y el potencial en el resultado. A ver cómo sería entonces si nosotros queremos hablar de la idea de vender mi piso y comprar una casa en Mallorca, pero viéndolo como poco probable, real, posible, pero poco probable. Entonces sería si vendiera mi piso, ¿sí? Si vendiera mi piso, y aquí usamos el imperfecto de subjuntivo, si vendiera mi piso me compraría una casa en Mallorca. Bien, entonces es la misma condición. Yo hablo de comprar una casa en Mallorca, pero esa idea es poco probable. Quizás un día, si vendiera mi piso, me compraría una casa en Mallorca. Pero no es lo mismo decir, si vendo mi piso, me compraré una casa en Mallorca, porque eso es una condición real y se ve que tú estás seguro de lo que estás diciendo, ¿sí? Y aquí nosotros suponemos, nosotros hablamos de una condición poco probable, pero sí probable. ¿Qué otros casos podemos tener para hablar de nuestra casa en Mallorca? Claro que podemos hablar del pasado y entonces podemos decir que yo podía haber comprado ya la casa, o sea, ya tenerla ahora, pero no se cumplieron unas condiciones. Entonces yo puedo decir ahora que yo ahora tendría una casa. Ya tendría una casa en realidad, pero existieron unas condiciones que no se cumplieron para yo tener la casa ahora. ¿Cómo se habla de estas condiciones en el pasado que no se cumplieron? ¿Recuerdas que yo al hablar sobre el futuro decía, si tuviera dinero, yo me compraría una casa en Mallorca? Pero aquí, como hablamos del pasado, yo digo, si hubiera tenido dinero, ahora tendría una casa. Si hubiera tenido es una condición pasada que igual ya no se cumplió y yo no tengo la casa ahora. Entonces, si yo hubiera tenido dinero, yo ahora tendría una casa, pero yo no tenía dinero y entonces no me compré la casa. ¿Y qué otro ejemplo teníamos? ¿Recuerdas? Si hubiera vendido, sí, es el segundo ejemplo que podemos poner, si yo hubiera vendido mi piso, ahora tendría una casa, ¿verdad? Yo aquí estoy hablando de una condición en pasado que no se cumplió y el resultado lo tengo ahora, ¿verdad? Es ahora el resultado. Pero nosotros podemos tener
tanto la condición como el resultado en el pasado. Por ejemplo, yo no me compré la casa el año pasado porque no se había cumplido una condición. ¿Qué cambia si yo hablo de todo en el pasado? Tengo lo mismo. Empiezo igual. Si hubiera tenido dinero, me habría comprado una casa. Me gusta dibujar la casita. Entonces, si hubiera tenido dinero, es una condición pasada, ¿sí? Y el resultado es también pasado. Entonces, si hubiera tenido dinero, me habría comprado una casa en Mallorca. Eso ya pasó. Lo mismo es si yo digo, si hubiera vendido, ¿verdad? Vendido mi piso, me habría comprado una casa. Todo en el pasado. Entonces, para nosotros es importante si la condición está en el pasado, si el resultado está en el pasado o ahora. Nosotros podemos tener el resultado ahora. Bien. Y eso sería, si hubiera tenido dinero, ahora tendría una casa, ¿verdad? Si hubiera vendido mi piso, ahora tendría una casa ya en Mallorca. Y eso es si el resultado es ahora. Pero si hablamos del pasado y el resultado está en el pasado, pues nosotros decimos, si hubiera tenido dinero, si hubiera vendido mi piso, me habría comprado una casa en Mallorca. Entonces, si resumimos, nosotros tenemos una idea de tener una casa en Mallorca y podemos tener una condición real es, si tengo dinero, me compraré una casa, ¿verdad? Entonces, real es cuando yo uso en la condición el presente y en futuro el resultado. Poco posible es cuando yo uso subjuntivo en la condición y es si tuviera dinero y potencial en el resultado. Esto es una casa. Entonces yo uso el subjuntivo, me parece poco posible, pero quizás, quién sabe. Después de sí uso el subjuntivo, el imperfecto del subjuntivo y el resultado en potencial, que a mí me gustaría tener una casa, pero si tuviera dinero, obviamente. Después puedo hablar de todo en el pasado. Entonces, si hubiera tenido dinero, me habría comprado una casita en Mallorca. Cuando hablamos del pasado y es una condición que no se cumplió y no vamos a poder cumplirla, ya pasó, entonces utilizamos el pluscuamperfecto del subjuntivo y el resultado también lo tenemos en el pasado. Y puede ser una situación un poco diferente, que podemos tener
el resultado en el pasado, que si hubiera tenido dinero en el pasado, ahora me compraría una casa, o sería lógico decir tendría una casa ahora. Entonces el resultado está en el pasado, el resultado ahora. Bien, son diferentes maneras de cómo podemos justificarnos, bueno, no justificarnos, explicar la condición y así también expresar si es una condición real o si hablamos del pasado, que ya fue, ya pasó, o si hablamos del pasado y el resultado está en el presente, ¿sí? Entonces tenemos varias herramientas que podemos utilizar para hablar de las condiciones. Es importante ahora empezar a practicar todas estas 4 formas de hablar de las condiciones y entonces piensa en algo que te gustaría lograr. Quizás quieres aprobar el examen del C2 o, no sé, mudarte a otro país o conseguir un nuevo trabajo. Entonces, piensa en algo y escribe diferentes situaciones. Una condición real, una condición posible, pero poco posible, poco probable. Después, para hablar del pasado, que el resultado y la condición ya están en el pasado, o cuando hablamos del pasado, una condición en el pasado, pero el resultado es ahora. Espero tus ideas y tus frases en los comentarios. Si puedes, escribes los 4 casos donde tienes una condición real, otra menos probable, y también hablando del pasado cuando la condición está en el pasado y el resultado está en el pasado o en el presente. Si pudieras escribir los 4 casos sería fantástico. Si me los hubieras mandado antes no habría hecho este vídeo para ti. Si no hubieras estudiado, por ejemplo, el imperfecto de subjuntivo o el potencial, no te sería tan claro todo ahora. Bueno, vamos a trabajar con tus frases, las espero. Nos vemos en las próximas clases. Adiós.